Cheddar, últimamente hay un montón de humanos asustados con eso de los cambios de políticas de privacidad de WhatsApp. Muchos han empezado a buscar otras alternativas para dejar de usar WhatsApp. ¿Crees que vale la pena cambiarse de WhatsApp? Sí, ¡Espera! ¿qué ocurre? ¿Eso es todo? Pues sí, creo que es una buena idea pasarse de WhatsApp. Vamos, necesitamos un video más largo. Necesitas ser más específico. Está bien, como ya muchos lo saben, hace unas semanas WhatsApp empezó a mostrarle a sus usuarios un aviso diciendo que debían aceptar la nueva actualización a sus condiciones y política de privacidad. Creo que fue un mensaje bastante agresivo. Así es, básicamente decía que ahora podrán compartir tus datos con Facebook, ya que esta compañía es dueña de WhatsApp, y que tendrás que aceptar estas nuevas actualizaciones, o de lo contrario, te robarán todas tus mazorcas y encima no podrás usar más el servicio a partir del 8 de febrero. ¿En serio lo de las mazorcas? No, pero es igual de agresivo. Bueno, eso no puedo negarlo. Y naturalmente, muchos humanos se asustaron con esta nueva noticia. Asumieron que el significado de esto es que Facebook podría ver todos tus mensajes de WhatsApp, incluida aquella foto vergonzosa en la fiesta de Navidad. ¿Y que no es así? En realidad no, WhatsApp usa cifrado de extremo a extremo. Eso no cambia con las nuevas condiciones y políticas de privacidad. ¿Qué macacos es cifrado de extremo a extremo? Verás, cuando un humano escribe un mensaje en WhatsApp, este mensaje es encriptado, lo que quiere decir que el texto se convierte en un montón de caracteres extraños totalmente inentendibles. ¿De qué hablas? Siempre que recibo mensajes los puedo leer sin problemas. Es porque tú tienes la clave para descifrar el mensaje. ¿Clave? Así es, Pero nunca tengo que poner una clave para leer mis mensajes. todo esto pasa en el fondo. El usuario no se da cuenta, pero la aplicación se encarga de utilizar la clave criptográfica para descifrar el mensaje y mostrártelo en texto legible. Oh, entiendo. Parece que es mucho más complejo lo que pasa en el fondo que lo que ve el usuario. Así es, en todo caso, el chiste del cifrado de extremo a extremo es que los únicos que tienen las claves criptográficas son los humanos que participan en la conversación. ¿Eso quiere decir que si alguien logra interceptar el mensaje, no lo va a entender porque está cifrado? Así es, solo verá un montón de letras y símbolos aparentemente aleatorios y no entenderá nada. Necesitaría la clave criptográfica para entenderlo, ¿no? Exactamente, y esto hace que sea una comunicación mucho más segura. Si únicamente las personas que están conversando tienen las claves criptográficas, significa que nadie más puede leer el mensaje. En teoría, ni siquiera la empresa que provee el servicio de mensajería puede leer tus mensajes, sin importar que los tengan guardados en sus servidores. En otras palabras, WhatsApp no puede leer tus mensajes porque no tiene las claves criptográficas, ¿no? Así es, o eso dicen. Y si esto no cambia con las actualizaciones a las políticas de privacidad, entonces ¿qué cambia? Ahora se compartirán con Facebook otros datos diferentes, como por ejemplo tu número de teléfono, nombre, información sobre tu uso de la aplicación, como por ejemplo cuánto tiempo la usas, cuándo estás conectado, cosas así. Facebook quiere que sus diferentes plataformas funcionen de una manera más integrada. Entiendo, pero la verdad, muchas de estas son cosas que Facebook ya sabe de ti, si usas cualquiera de sus redes sociales, ¿no? Sí, la verdad es que Facebook tiene demasiados datos sobre sus usuarios. Los necesita para poder mostrarles anuncios de pañales justo antes de que se enteren de que serán padres. Eso suena aterrador. Pero no entiendo algo. Muchos de estos usuarios asustados con los cambios de WhatsApp son humanos que igual usan Facebook o Instagram, que también es de Facebook. Creo que la situación no cambia mucho para ellos, ¿no? Pues sí, pero yo creo que el asunto va más allá de que Facebook ya sepa esas cosas o no. Entonces, ¿de qué se trata? De confianza. La verdad es que la gente ya no confía en Facebook. Explícate, simio. Verás, Facebook se ha visto involucrado en un montón de situaciones que han lastimado fuertemente su imagen. Cosas como el escándalo de Cambridge Analytica, la absurda desinformación impulsada por los algoritmos en sus plataformas, el uso cuestionable de datos de sus usuarios para cosas como experimentos, acusaciones de monopolio y un largo etcétera. A veces parece una de esas malvadas corporaciones que muestran en las películas. Ya lo creo. El caso es que la desconfianza en Facebook es tan grande que un pequeño anuncio de los cambios en las políticas de WhatsApp y los humanos entran en pánico y empiezan a buscar alternativas, más allá de que entiendan o no sus verdaderas implicaciones. Las descargas de WhatsApp bajaron bastante y las de sus competidores se dispararon. ¿Qué tanto bajaron? Lo suficiente para asustarlos. ¿Por qué lo dices? Porque WhatsApp anunció que extendieron el plazo para aceptar las nuevas políticas de privacidad. Ahora la fecha para aceptarlas es el 15 de mayo. Ya veo.
¿Y tú crees que vale la pena cambiarse a otra aplicación? Sin lugar a dudas, sería genial. Pero me acabas de decir que los cambios en WhatsApp en realidad no son tan drásticos. Pero también te digo que muchos humanos desconfían de Facebook, y esto es motivo suficiente. ¿Acaso crees que el asunto de privacidad en WhatsApp empeorará a futuro? No lo sé, pero no me sorprendería. Desde que Facebook compró WhatsApp, se ha movido mucho en esa dirección. Es cierto, escuché que hace tiempo los fundadores de WhatsApp abandonaron la compañía al ver la dirección que estaba tomando. Así es, creo que estos nuevos cambios en sus políticas es solo otro paso en esa dirección. Eso parece. El caso es que la comunicación entre humanos es una cosa fundamental para la especie, y no le veo sentido entregarle tanto poder a una empresa de la que desconfían, especialmente tomando en cuenta que WhatsApp no es la mejor opción que hay. ¿Qué? ¿En serio? Muy en serio, hay un montón de alternativas objetivamente superiores a WhatsApp, le llevan mucha ventaja. Entonces, ¿por qué macacos siguen usando WhatsApp? Porque es la más popular, es donde los humanos encuentran a la mayoría de sus amigos. Oh, ya veo. No importa qué tan superior sea una aplicación de mensajería instantánea si no hay personas con las cuales hablar en ellas. Exactamente, esa es la ventaja de WhatsApp, que tiene gente, pero su competencia gana cada vez más y más usuarios. A todas estas, ¿quiénes son su competencia? Las principales alternativas hacia las cuales la gente ha estado migrando son dos aplicaciones llamadas Signal y Telegram. Sus descargas han subido varios millones estos días. ¿Y cuál de estas es mejor? Depende de lo que busques. Cada una de ellas es muy buena en diferentes cosas. Bueno, creo que la gente está migrando por asuntos de privacidad, así que, ¿cuál de estas dos es la más privada? Signal sin lugar a dudas. ¿Qué la hace más privada? Al igual que WhatsApp, Signal utiliza cifrado de extremo a extremo, pero aparte de eso tiene otro montón de opciones útiles para cuidar la privacidad de sus usuarios. Ese es su principal objetivo. ¿De qué opciones hablas? De cosas como mensajes que se autodestruyen, fotos que solo pueden ser vistas un número limitado de veces, bloquear screenshots dentro de la aplicación, desactivar avisos de lectura o de escritura, censurar caras en las fotos, hacer que el teclado siempre funcione en modo incógnito y otro montón de opciones orientadas a la privacidad. Pero, ¿por qué los humanos deberían confiar en esta aplicación? Bueno, por un lado, Signal es de código abierto. ¿Código abierto? Así es, quiere decir que cualquier humano puede revisar el código fuente y si tiene conocimiento suficiente, puede comprobar qué es lo que realmente hace la aplicación. El hecho de que Signal pueda ser auditada genera bastante confianza en el servicio. Interesante. Y por otro lado, detrás de Signal está la Signal Foundation. Es una organización sin ánimo de lucro enfocada al desarrollo de tecnologías de privacidad de código abierto. ¿Sin ánimo de lucro? Entonces, ¿cómo es que ganan dinero? Donaciones. Esto da la tranquilidad de que no tienen un interés económico para vender tus datos y mostrarte anuncios. Vaya, Signal suena interesante. Ya lo creo, la verdad me parece la mejor opción. Inspira confianza, hasta el mismísimo Edward Snowden la utiliza, y aún sigue vivo. Supongo que es un buen indicador, pero ¿qué me dices de las opciones de Signal más allá de lo relacionado a la seguridad? Claramente tiene más opciones que WhatsApp, como la gran ventaja de utilizar varios dispositivos sin necesidad de tener tu celular encendido para poder usarlos. Pero cuando hablamos de funcionalidades, el ganador es sin duda Telegram, y por mucho. ¿Entonces se pueden hacer más cosas en Telegram? Así es, tiene más y mejores stickers, pueden enviarse archivos de hasta 2 GB, tiene bots que son como pequeños programas dentro de la app que sirven para hacer casi cualquier cosa, puedes personalizar su interfaz con un nivel absurdo de detalle, puedes crear grupos de hasta 200.000 personas o canales para difundir información a cantidades aún más grandes de gente, puedes conectarte desde tantos dispositivos como quieras sin depender del celular, y la lista sigue. Podría pasarme todo el día mencionando cosas que tiene Telegram. Vaya, parece que Telegram lo tiene todo. Y que lo digas, la verdad es muy buena aplicación, y de lejos tiene más opciones que WhatsApp o Signal. Creo que es por eso que más humanos parecen estar escogiendo Telegram por encima de Signal. Debo admitir que suena tentador. ¿Qué me dices de su privacidad? Bueno, claramente Signal es superior en cuanto a privacidad, aunque Telegram no está del todo mal en ese aspecto. Tiene muchas de las mismas opciones que Signal, como mensajes que se autodestruyen y bloquear screenshots y cosas así. Pero no suenas tan convencido. Es que creo que el principal problema de Telegram a nivel de privacidad es que, por defecto, sus mensajes no son cifrados de extremo a extremo. Entonces, ¿sus mensajes son menos seguros? Por defecto, sí, pero sí que puedes chatear con cifrado de extremo a extremo. Es solo que debes crear manualmente un chat secreto. ¿Que no era más fácil hacer que todos los chats fueran cifrados de extremo a extremo desde el principio? La verdad es que existe una razón por la cual funciona así, y es que utilizando cifrado de extremo a extremo sería técnicamente mucho más difícil lograr que se pueda acceder a todos tus chats desde cualquier dispositivo en el que inicies sesión. Ya veo.
Entonces es menos privado por defecto a cambio de ser más conveniente. Así es, pero de cualquier forma, puedes crear un chat secreto si eso es lo que quieres. La opción está ahí. Es verdad, aunque sospecho que pocos humanos usarán esta opción. Eso creo. La verdad, Signal me inspira más confianza que Telegram, por cosas como la entidad detrás suyo y ser completamente software libre. Pero de cualquier forma, creo que ambos son buenos servicios que ofrecen mejores cosas que WhatsApp. Parece que cualquiera de los dos sería una buena alternativa. Lo son, y ya que tanta gente está migrando de WhatsApp, parece un buen momento para convencer a tus amigos y familia de probar una aplicación diferente. Creo que al aprender orangutárabe podría chatear más tranquilo. ¿Por qué lo dices? Nadie entendería de qué hablo. Pocos logran hablar orangutárabe. ¿Y cómo vas con el orangutárabe? Aguacate.